Pablo es doctor por la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad Abierta de Cataluña y cuenta con más de 36 años de experiencia en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Su gran trayectoria profesional y expertise en el área nos aportará ciertamente un gran conocimiento sobre los nuevos modelos de gestión en escenarios de incertidumbre, el tema que nos convoca esta tarde. Antes de la presentación del doctor Yáñez, los vamos a invitar a revisar un video que nos trae él, que él ha preparado para comenzar con su presentación. Mientras aparece el video, Pablo, te Ok, doy la palabra, el gracias. espacio es tuyo. Gracias. Gracias, Hernán. Un placer saludaros a todos. Un placer poder compartir la experiencia y la visión de estos escenarios de incertidumbre. Eh, Efectivamente, antes de enseñar lo que es el modelo de gestión, el que hemos decidido en una compañía que desarrolla su actividad en 40 países, es muy importante que sepáis que la desarrollan todos los sectores de la construcción, de la infraestructura, el del agua, el de la energía y de los servicios. Por lo tanto, tenemos una visión global, ¿no?, de la gestión dentro de la diversidad, ¿no? Y la diversidad, en definitiva, a nosotros nos enriquece desde el punto de vista cultural en la propia organización. Mirad, yo antes de enseñaros y ayudarnos, además de un vídeo para que tengáis un resumen de cuál es la estrategia desde el punto de vista tecnológico de la compañía en estos escenarios, de estos mercados actuales, en estos escenarios de incertidumbre en temas de seguridad y salud, no puede ser de otra manera que comparta con vosotros la situación actual, ¿no? Y entender el ecosistema en todas sus dimensiones y variables, porque al final todos son vasos comunicantes. Eh, Esta estrategia, efectivamente, hay un periodo en nuestra breve historia que fue antes del COVID, en el COVID, durante y después del COVID. En definitiva, al final, las compañías se dieron cuenta. Hay un informe muy interesante de KPMG que hicieron sobre 40.000 aproximadamente directivos de la Unión Europea y también del área latinoamericana, que le preguntaban, y era muy revelador, que qué consideraban después del COVID que eran los pilares fundamentales para la supervivencia y competitividad de las compañías en un mercado realmente pues muy agresivo. Y decían que había tres, ¿no? Llamaban la atención, aunque lo sabíamos, era la salud, que efectivamente existía, la tecnología, la transformación tecnológica y el talento. Eso ya se sabía, lo único que cambió que se convirtió en un espectacular acelerador y todas las compañías, o al menos Acciona, una empresa que cotiza en bolsa, invirtió en un tiempo récord en esta transformación tecnológica. ¿Cuál es el entorno actual donde estamos desarrollando todas nuestras actividades? Y todos lo conocemos, estamos en un entorno obviamente de muchísima volatilidad, de enfermedades emergentes, de una transformación de las relaciones laborales. Estamos con las amenazas de los ataques cibernéticos que los sufrimos periódicamente. Estamos en una sociedad con una cierta crisis de identidad, donde se producen suicidios, que sabéis, no solamente en el mundo laboral, sino en la propia juventud, ¿no?, convirtiéndose en algunos continentes como la primera causa, ¿no?, en una banda entre los 15 y 25 años, entre en la juventud. Estamos en guerras, estamos en una crisis del agua permanente que puede que se agudice en los próximos años. Estamos hablando permanentemente de talento, ¿no?, del talento, la retención del talento como uno de los factores de competitividad más importantes, ¿no?, la retención del talento y cómo cuidarlo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, obviamente, también con el mundo de la ciudad y el cuidado de las personas, de la inteligencia artificial, que es, en definitiva, uno de los ejes fundamentales de la ponencia de hoy, ¿no? Nuestra apuesta definitiva por la inteligencia artificial, ¿no?, complementando, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial, el mundo digital con nuestro cerebro analógico, nuestras cualidades de ser humano, que yo creo que en el equilibrio está la clave del éxito. Se habla de bienestar, de la incertidumbre, hablamos de la producción sostenible, hablamos del impacto social que se está produciendo, hablamos como estrategia diferenciadora de que tenemos que generar una comunicación muchísimo más social y humana.
Y estamos además inmersos, y tiene también mucho que ver también con la propia ponencia, con un problema enorme de salud mental, ¿no? Estamos alrededor del 50% de las bajas de larga duración se producen por problemas de salud mental. Entre el 25 y 44% de los países que han dicho que estamos operando nosotros, incluido el continente americano, entre el 25 y 44% de la población trabajadora considera que ha estado afectado en más de una ocasión por problemas de fatiga crónica, ansiedad o depresión. Y estamos además en un marco legal muy incisivo. Depende fundamentalmente donde desarrollemos nuestra actividad. Yo os tengo que trasladar una visión muy global, ¿no? Nosotros en el ámbito latinoamericano tenemos más de 100 años de historia, ¿no? Y estamos prácticamente en todos los países y en todos los sectores, pero también estamos en otros continentes donde los marcos regulatorios obviamente son dispersos, y eso al final genera una cierta inseguridad jurídica o una estrategia prácticamente mucho más de cirugía. Y es bueno que lo sepáis para que en un mercado global y donde la globalización, además, no es una cuestión tampoco territorial y geográfica, sino del propio cliente, ¿no? Podemos estar en cualquier país determinado donde un cliente con alto potencial o exigencia en alto estándar de seguridad hace que nuestra organización, nuestra estructura se acople no realmente a los marcos regulatorios y jurídicos del país donde desarrollamos nuestra actividad, sino a los propios clientes, ¿no? Y al final se tiene que producir ese tipo de estrategia en función de donde desarrollamos esa actividad. Mirar, hemos transitado en los últimos 40 o 50 años de la seguridad de carácter técnico, de la ingeniería de seguridad pura, que entendemos, eh, hasta la seguridad basada en la conducta. Y eso ha estado bien. Sí, hemos avanzado muchísimo, y yo creo que en todos los países y en todos los continentes, en términos de mejora del bienestar de las personas, eso es sin duda, pero no ha sido suficiente. No es suficiente, y ahora estamos transitando en la seguridad basada en la cultura y en los valores, porque al final la seguridad técnica, que al final es la que engloba los procesos, los procedimientos, etcétera, etcétera, las auditorías, incluso la tecnología, o la seguridad basada en la conducta, son políticas objetivas, donde todo es cuantificable, los comportamientos son cuantificables, los procesos, procedimientos, todo es cuantificable, pero no ha pasado algo que la empresa empezamos a mirarnos para adentro, ¿no? Para generar ese cambio cultural y de valores que tanto necesitamos, que es lo que nosotros lo llamamos pues la parte subjetiva, la profunda realmente, ¿no? La creencia, los valores, los pensamientos, ¿no? De las personas, ¿no? Y realmente es importante, pero todo eso tiene que ir acompañado de una transformación digital y una revolución tecnológica dentro de la empresa, porque si no, no tenemos la posibilidad de darle gobernabilidad a empresas con miles de empleados y millones de datos que generamos todos los días. Y el dato, muchos de aquí que sois especialistas, sabéis que el dato es fundamental, ¿no? Para analizarlo y para saber utilizarlo y gestionarlo de una forma eficiente, ¿no? Para generar patrones, para generar tendencias, para generar probabilidades, incluso complementarnos, ¿no? En nuestras decisiones de una inteligente en un mundo tan dinámico, veloz como decimos, donde al final lo que se produce es que una falta de resiliencia constante. Por lo tanto, el ecosistema y la gobernabilidad es fundamental para comprender cualquier estrategia de seguridad y salud. También tenemos algo muy importante en esta revolución tecnológica que acciona, tengo que decir, que no estoy hablando de un modelo conceptual de la compañía Acciona, no, Acciona tiene, y lo vería en el vídeo que os presentará amablemente después, es la primera empresa que ha construido o está construyendo un centro inteligente de datos y de gestión directa en el mundo. Hasta actualmente es importante resaltar que la propia Unión Europea lo ha elegido como uno de los 10 proyectos más importantes para la gestión de la seguridad de salud en los próximos años. Pero también nos vamos a encontrar con otro desafío, ¿no? Un desafío muy importante, que es el de la seguridad jurídica, ¿no? Pero seguridad jurídica en ambas direcciones, ¿no? Para la empresa, para lo que construimos esa nueva estrategia, ¿no? Que consideramos que va a ser mucho más eficiente para los trabajadores, pero también para preservar el derecho, los derechos fundamentales a la privacidad, etcétera, etcétera. Pero ese desafío que tenemos del derecho, y tenemos un marco regulatorio mundial, y lo puedo decir mundial porque prácticamente la primera norma con carácter global que ha salido ahora mismo fue el 1 de agosto, que fue una norma de la Unión Europea que tiene que yo creo que va a ser un referente mundial para intentar articular una norma común en el mundo, ¿no? En la empresa nos genera eso una cierta inseguridad
jurídica, los pasos que vamos, todos los países prácticamente donde operamos, incluida Sudamérica, pues tienen su propia norma de privacidad de los datos y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores en esa privacidad, pero no tenemos esa norma común. Todas las empresas en un mercado global necesitan una cierta cohesión jurídica y un marco jurídico regulatorio que ponga las normas claras, porque podemos caer en la contradicción que a la vez que trabajamos con las tecnologías y con la inteligencia artificial, con el propósito y el objetivo de mejorar la eficiencia, el bienestar, etcétera, etcétera, a la misma vez podemos estar incurriendo en un problema de desacato, ¿no?, a las normas vigentes. Por lo tanto, al final, en las próximas décadas va a haber una automatización ya completa de todos los procesos productivos impulsados por la inteligencia artificial. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías ya no solo modernizan los procesos productivos, ya son claves para garantizar una mejora de seguridad y salud. En la propia acción de cualquier compañía, obviamente, se considera ya clave para la supervivencia y la competitividad. Sí es cierto que alguno podría decirme, claro, pero que las grandes compañías representan, me parece, que el 0,3 o el 0,4 o el 0,5%, dependiendo del continente, del tejido industrial, porque básicamente el tejido industrial, en definitiva, al final, la pequeña y mediana empresa es el 99 y pico por ciento de los tejidos industriales y la microempresa, entre uno y dos trabajadores, 60%. Pero así y todo, también ha pasado con otro tipo de revoluciones. Y efectivamente, al final, los estados, las políticas, etcétera, y las propias empresas que son líderes han ido desarrollando. Antes los primeros ordenadores los tenían las grandes compañías y el ordenador es una herramienta usual en una pyme, en cualquier empresa. Todo es más lento, como todas las revoluciones, pero todo va llegando. Tenemos claro que por un sentido de toma de decisiones en los mercados globales necesitamos tomar también decisiones muy rápidas, muy feroces, y la capacidad que tenemos en una revolución de estas características es que necesitamos la inteligencia artificial, sin duda alguna. Con respecto a cómo evolucionamos, ahora os lo voy a contar, pero ahora es el momento, Hernán, si te parece, de poner el vídeo para que comprendan el auditorio, todas las personas que están conectadas, de forma muy resumida, la estrategia del Centro Inteligente de Acción. Y cuando quiera, por favor. Claro que sí, Pablo. La inquietud por el avance digital y la gestión de seguridad y salud en el trabajo ha llevado a Acciona a crear un centro inteligente. Se trata de un importante centro de comunicaciones y análisis de datos a través del cual se registra información de seguridad y salud que proviene de fuentes internas y externas de los proyectos. Todo ocurre en tiempo real, mediante alarmas y avisos que facilitan una detección precoz de los riesgos, así como una mayor capacidad en la toma de decisiones, consiguiendo mejorar la eficiencia en la gestión de la seguridad y bienestar de los trabajadores. El centro inteligente dispone de dos pantallas diferenciadas. Pantalla de mapas, donde se realiza un estudio de tendencias con el fin de establecer patrones predictivos. Pantalla de datos, que permite analizar los KPIs y dashboard de los centros de trabajo. En esta pantalla se visualizan diversos mapas que se seleccionan por el usuario en función de la información que necesite ver. En la parte izquierda se encuentran tres gráficas fijas que muestran el número de inspecciones del Sistema de Valoración de la Gestión, SVG, de las últimas 6 semanas, el número de accidentes y su calificación, y el índice de absentismo global del año. En la parte inferior aparecen los proyectos del dashboard, donde encontraremos los índices de siniestralidad acumulados y la última inspección realizada. En la parte central encontraremos los distintos mapas: geolocalización de alarmas y avisos, mapas de absentismo, concentración de SVGs,
concentración de accidentes, concentración de alarmas de cámaras inteligentes y mapa de concentración de alarmas gestionadas. Esta metodología de análisis de mapas es una gran fortaleza de predicción en temas como absentismo, salud emocional, subcontratación, cámaras inteligentes o dispositivos de medición, con el objetivo de crear y desarrollar algoritmos inteligentes adaptativos para que la estimación de riesgos tenga en cuenta la variabilidad, lo que permite el incremento de la precisión en la estimación en sucesos no deseados. En el margen derecho se visualizan las alarmas y avisos de los centros registrados durante las últimas 24 horas. Una de las alarmas generadas en el centro permite realizar un seguimiento de la planificación de trabajos a través de un sistema exclusivo desarrollado por Acciona Safety Engineering Intelligent Planning, que se utiliza para la planificación de actividades críticas previamente a la ejecución del proyecto. Se trata de una herramienta digital innovadora que promueve planes inteligentes especializados y personalizados capaces de responder a las exigencias de prevención en todos los campos. SAFE centraliza las tareas y permite el procesamiento de imágenes de forma inteligente. Su manejo ágil y sencillo simplifica los trabajos más complejos, integrando procedimientos de manera intuitiva y eficiente. En esta pantalla de datos podemos visualizar desde gráficas comparativas entre las distintas divisiones hasta el registro de alarmas y avisos. Podemos analizar los siguientes apartados. Datos generales por proyecto. Panel de H&S Gestión con información específica del centro, con gráficas de los índices de siniestralidad, los planes de acción con las no conformidades abiertas y cerradas, las actividades y los accidentes. Información a tiempo real de las condiciones climatológicas del centro seleccionado. Avisos del centro. Gestión de alarmas. Gestión de subcontratistas. El centro inteligente nos permite analizar tendencias y corregir desviaciones en la coordinación de actividades empresariales asociadas a los proyectos, donde se utilizan herramientas para la gestión de accesos de empresas, empleados, equipos y maquinaria, así como la calidad y homologación de las empresas colaboradoras. Cámaras inteligentes instaladas en proyectos que permiten parametrizar eventos destacables, su representación gráfica en el centro y avisos sobre sucesos no deseados. Como elemento clave para este análisis, contamos con una herramienta basada en inteligencia artificial que permite analizar en tiempo real las imágenes para identificar incumplimientos o malas prácticas que puedan generar un riesgo en la actividad laboral. Identificación de uso adecuado de EPIs. Detección de la presencia de maquinaria. Riesgo por distancia máquina-persona. Identificación dinámica de personas en zona de peligro. Identificación y conteo de personas y medios, distancia social y tracking de desplazamiento. Compatibilidad con drones. Alerta de accidente e identificación por uniforme, casco o logo. La comunicación para gestión de las alarmas puede hacerse por 4 vías. Visita presencial del técnico. Llamada telefónica. Correo electrónico o mediante la visita remota. Con la utilización de la aplicación HS Remota podremos conectarnos en tiempo real, siendo una vía de comunicación óptima con las personas que se encuentran en el centro de trabajo afectado por la alerta.
Dentro del proceso de transformación digital de Acciona, contamos con una herramienta de formación diseñada con dos objetivos: optimización del tiempo y mejora de la calidad del contenido en seguridad y salud. La digitalización de la formación se ha convertido en una de nuestras fortalezas, incorporando nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, códigos QR, realidad aumentada, escenarios en 360 grados, etc. Este centro representa la fusión entre los valores de Acciona y la más alta tecnología. Juntos por ti y por tu seguridad. Hola, ¿me oís? Súper bien, se escucha Bien, muy claro, Pablo. bien. Hemos tenido la oportunidad de ver no solo un vídeo que hable de temas de inteligencia artificial, sino también un poco el modelo de transformación tecnológica en todo su conjunto, ¿no? En el mundo, por ejemplo, de la formación, la digitalización con nuevas tecnologías que vamos incorporando, que esto es una simple muestra, ¿no? Bueno, pues nosotros las 12 leyes irrefutables de la propia formación, que siempre se viola, la superamos, quiere decir, consideramos con las nuevas tecnologías una formación de muchísimo más calidad y muchísimo más impacto. Estos centros o esta estrategia no suplementa, o sea, complementa todos los recursos físicos actuales que tenemos a nivel internacional, que son aproximadamente unos 1000 técnicos en prevención. No vienen para sustituir a nadie, vienen para complementarlo, para darle gobernabilidad a lo que dije al principio, si no, obviamente sería para nosotros imposible. Todos los centros de gestión, actualmente este centro de gestión, al final gestiona alarmas en tiempo real a través de una metodología sistemática y estructurada de nuestros procedimientos que hemos generado grandes big data y entramos en tiempo real, nos saltan alarmas en tiempo real, sabemos lo que ocurre en cualquier lugar y lo gestionamos pues al final con una máxima en el mundo de la prevención, ¿no? La probabilidad del riesgo en función del tiempo la cortamos, pero por otra parte entra lo que es un centro de datos, recopila millones de datos, muchísimas variables, y nos genera al final un algoritmo para generar patrones, tendencias y probabilidades, que será lo que es la prevención en primera línea. Al final es percibir, ¿no?, con las cámaras inteligentes nuestros sensores que tienen muchísimo neuroservicio. Ahí ha salido un ejemplo, pero las capacidades que tenemos actualmente con las cámaras que estamos desplegando también en el ámbito latinoamericano, tecnológicamente podemos saber las cámaras cómo se van moviendo un terreno, la probabilidad y tendencia de que puede ocurrir un desplome o con carga suspendida, que sí, tenemos ahora mismo registrado hasta más de 100, le llamamos neuroservicios, ¿no?, a disposición. Al final trabajamos sobre la percepción, que son las cámaras inteligentes, los cascos inteligentes más modernos de última generación, que hemos trabajado con una empresa más Halotech, que son personas para que veáis la dimensión de los que están desarrollando, lo han trabajado con Steve Jobs en su momento, y estamos con cámaras inteligentes que también vamos a desplegar pruebas pilotos en Sudamérica en muy breve tiempo, en lo que respecta a la inteligencia artificial, que además nos va a generar una fuente de información para esos big data que necesitamos y generar esos algoritmos y esos patrones. ¿De acuerdo? Con respecto al último tema, que no es menos importante, al final todo esto también conlleva una serie de riesgos, ¿no?, y una serie de contradicciones que creo que lo hemos hablado al principio. Por una parte, tenemos claro de que esto puede generar riesgos éticos y sociales y obviamente también de ámbito jurídico, pero es contradictorio con lo que decía al principio, ¿no?, lo que es el ejercicio de transitar a ser más eficaces y la resistencia que podemos tener en el camino, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no?, ese derecho a la privacidad y a los derechos fundamentales, pero fijaros que casi en todos los marcos regulatorios los principios generales de cualquier norma es que la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud tiene que transitar teniendo en cuenta siempre la evolución de la técnica. Muy bien, estamos trabajando sobre la evolución de la técnica, precisamente. Y eso es lo que genera una cierta contradicción. Y esa cierta contradicción genera eh, un marco jurídico todavía muy espeso, y eso se llama al final inseguridad jurídica. En el ámbito de los mercados globales y una gran compañía, la inseguridad jurídica realmente al final se traduce en riesgos financieros de un gran calado.
¿Os imagináis que tenemos la capacidad ya de con avatares, de hacer la propia auditoría, de dar el mejor asesoramiento en tiempo real? Mirad, el final es que los propios profesionales de la salud se van a convertir en palancas de cambio culturales, en dinamizadores, porque la inteligencia artificial, yo podría mostrar, y no tengo tiempo, y lo voy a sentir mucho, un avatar que con cualquiera de vosotros me brindaría en cualquier otra ocasión, entramos en una de nuestras obras virtuales y cualquier cosa que vea, en 4 segundos te da una información técnica inigualable que tardaríamos una semana en darla. Por lo tanto, nuestra figura va a ser otra. Nuestra proyección como profesionales, hay muchas profesiones que creen que va a desaparecer, no es cierto. No es cierto. Ahora me viene. Sí es cierto que existen unos riesgos colaterales como el tecnoestrés, la tecnoansiedad, o la tecnodepresión, algunas hablan de aislamiento con el uso de las tecnologías, incluso de problemas musculoesqueléticos, reducción de relaciones sociales. Todo eso es discutible. Yo siempre digo que estar solo no es que esté con una persona físicamente, estar solo ya no está conectado, ¿no? Yo creo que eso es la realidad. Pero por otra parte también una cierta contradicción, porque esta tecnología a nosotros nos está generando una enorme palanca cultural. Uno de los principios también de la salud y de los cambios organizacionales, la cultura organizacional, en definitiva, que lo que es la integración efectiva de toda la línea de la compañía o de la organización y realmente ejercer el liderazgo visible, tan importante que es después a nivel comportamental y en la mimetización de todos los trabajadores con sus propios líderes, si no es con tecnología, es imposible en empresas que trabajan en un mercado realmente atomizado en el mundo. ¿Cómo va a llegar? Yo tengo la capacidad de coger a un CEO en un momento determinado y dedicar 5 minutos utilizando las nuevas tecnologías, sin duda alguna. Y por lo tanto, generamos esa palanca cultural y esa integración efectiva de la organización para construir cultura, porque los cambios culturales que al final se convierten en la supervivencia a medio y largo plazo de muchas empresas, y es necesario cambios culturales, no se hacen tan rápido. Cuando no teníamos tecnología, un cambio cultural no se producía entre 7 y 14 años. Es una auténtica barbaridad. Por otra parte, fijaros, hablamos mucho de talento, hablamos de resiliencia. Pues mira, hablando también de talento, la resiliencia que genera ayudarte con la inteligencia artificial es brutal. Cuando tienes que tomar decisiones que te generan muchísimo estrés, decisiones demasiado rápidas en mercados que sobrepasan la capacidad que tenemos en nuestro propio cerebro, en nuestra propia configuración biológica que tenemos, es brutal. En cambio, nos ayuda a ser mucho más resilientes y a tomar decisiones mucho más inteligentes. Al final, la tecnología bien usada se consolida como un espacio de conocimiento, de aprendizaje, sin duda alguna, y de cohesión en una compañía, como que la mayoría de las compañías que al final en los mercados globales quedan muy dispersas y no hay otra forma de gobernarla. Y hasta aquí os puedo decir, para dejar un turno de preguntas, me hubiese encantado profundizar en muchísimos temas. Yo a todos vosotros que sois estudiantes, a pesar de talento, que es otra de los vocablos que está muy de moda, el talento, y es verdad, ¿no? Uno de los pilares realmente fundamentales y cómo cuidarlo. Por eso ahora todo el mundo, de esos pilares que os decía de la tecnología y de la salud, es que el cuidado de las personas es lo que nos diferencia. La tecnología y la técnica en la mayoría de las compañías que compiten son más o menos parecidas o son de muy corta distancia cuando uno la lidera y el otro le copia. Realmente está en el talento, y el talento es fundamental, y en el mundo de la salud y esa correlación que tiene con el talento y las nuevas tecnologías puede ayudarle. Pero me voy a quedar y voy a dar un consejo también, ¿no? Con el mundo del liderazgo, que lo he trabajado también muchísimo. Hay Gloria Fuerte, no sé si la había oído hablar, era muy famosa, autora de libros infantiles, y decía hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que estuviese hablando todo el mundo del talento, el talento, el talento y la tecnología, primero la bondad y segundo el talento. Y eso es lo que nos hará realmente diferente a la inteligencia artificial. Acordaros siempre que tenemos cosas innatas como seres humanos, como la poesía, la música, y eso es insustituible y por lo tanto es complementario a la inteligencia artificial. Y eso lo digo por los detractores de esta revolución digital y los riesgos que tiene, que obviamente requiere siempre muchísima
muchísima atención y mucha vigilancia. Y con esto, pues he terminado mi intervención y os agradezco que me hayáis escuchado con tanta atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, y la verdad es que bastante atención. Te comento que tenemos más de 400 personas conectadas, escuchando atentamente lo que nos has compartido el día de hoy. Muy inspirador también, también desmitifica, también logramos entender cómo las personas se pueden, cómo la sociedad también se va readaptando a este nuevo contexto. Saludamos también a los estudiantes que nos acompañan de Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, Panamá, Bolivia, Ecuador y Guatemala. ¿Ya? Espero que no se nos haya quedado ninguno. Y dentro de los comentarios que nos han llegado, podemos destacar algunas preguntas, Pablo. José España nos pregunta cómo los modelos de gestión administrativa en tiempos de crisis pueden facilitar la anticipación a eventos no planificados en los procesos empresariales y laborales. Pues la pregunta es muy compleja, es muy completa, ¿eh? Es muy Requeriría completa y yo prácticamente, creo que, claro, intenta como una pregunta que intenta abordar toda esta como base conceptual también que nos ha entregado el día de hoy. Eh, ¿Qué nos podrías comentar, Pablo? bueno, yo creo que esto está muy ligado a todo lo que hemos hablado, que si todos los gestiones, hemos hablado de Exacto. la seguridad de salud, pero esto realmente tiene una trazabilidad en todas las funciones de la compañía. Yo he hablado de la seguridad de salud, pero en la parte administrativa, financiera, además, os podría contar y tener otra media hora hablando de cómo estamos aplicando la inteligencia artificial a los modelos financieros y administrativos. Y sería ahora mismo pues otro tema apasionante, porque efectivamente en la parte administrativa, por los volúmenes de documentación, gestión en empresas complejas, además, necesitamos también para sobrevivir, fijaros, ¿no? Para sobrevivir y ser competitivo, obviamente la ayuda de la inteligencia artificial ya se está aplicando y también me brindo para cualquier otra ocasión que queráis, Hernán, que nos focalicemos en vez de la aplicación de modelos de gestión más financiero o administrativo, también podríamos hacerlo. Pero actualmente estamos aplicando, como os estoy señalando, inteligencia artificial a todos los modelos financieros y de carácter administrativo para ser gobernable precisamente la propia compañía. ¿Vale? No sé si Gracias, te Pablo. habré con... Pablo, Sí, sí, completamente. Pablo, y siguiendo como esta lógica y también dentro de una pregunta que también recibimos en el chat, ¿de qué manera la inteligencia artificial, en tu opinión, podría integrarse de manera compatible en la administración pública, considerando la gestión de información y de datos? bien, la administración pública está trabajando ya con la inteligencia artificial. Y eso me alegro más de esa pregunta porque es muy curiosa. En el ámbito de la Unión Europea, donde he tenido más oportunidad de debatir en los últimos meses, curiosamente, las direcciones generales de la inspección de trabajo, o sea, para entendernos con un lenguaje común, las autoridades laborales están trabajando ya sus propias inspecciones, lo sabéis que haciendo, lo hacen ya con inteligencia artificial, todo se está haciendo con inteligencia artificial, pero es contradictorio. ¿Y por qué es contradictorio? Porque por una parte, el tema de la inteligencia artificial la están desarrollando, por ejemplo, para hacer todos los modelos ahora de inspecciones de Hacienda en la Unión Europea ya se están aplicando a la inteligencia artificial, con el riesgo que eso puede conllevar, que también tiene su propio riesgo, porque la inteligencia artificial ahora mismo, hoy por hoy, en la que conocemos, también tiene su propio límite, su propia frontera. No es sumamente perfecta, porque al final no deja de ser algorítmico y matemática. ¿No? Mm. Entonces las propias inspecciones de trabajo están haciendo las propias inspecciones utilizando inteligencia artificial y algoritmos. Y eso tiene sus riesgos incluso éticos, porque realmente inspeccionar a una persona en función de fórmulas matemáticas, pues también tiene su propia contradicción. El, Y en ese punto, en el Pablo, ámbito, que también era, que se liga con la pregunta que también recibimos de Carla Silva, ¿cómo pueden las empresas garantizar que el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones sea ético y transparente? bien, esa pregunta el otro día también tuve la oportunidad de ver contestar lo que me contestaron a mí, con dos magistrados del Tribunal Supremo, en lo cual también ¿Ya? de la Corte Europea, en la cual era curioso, porque actualmente al no existir doctrina y no existir jurisprudencia en los países sobre inteligencia artificial, decían
que tenemos que pasar el sarampión. ¿Qué quiere decir? Tenemos que pasar un enorme sarampión, que será los años que sea, donde se vaya construyendo a través de sentencias de tribunales supremos, que son lo que al final generan la jurisprudencia, para poner un poco de luz. Y yo podría comentar sentencias absolutamente contradictorias en estos primeros compases de la inteligencia artificial, que son contradictorias. Mirar, en la propia Unión Europea, que está sirviendo de referencia para muchos países también latinoamericanos, se ha aprobado una regulación, quitando que todos los países tienen su norma de seguridad de datos, la tienen. El 1 de agosto, Hernán, el 1 de agosto. ¿Cómo vamos a hablar de seguridad jurídica y transparencia? Estamos en un mundo que realmente ha llegado muy rápido, muy dinámico, la tecnología ha llegado muy rápido, la estamos aplicando muy rápido y en definitiva, en términos generales, los poderes legislativos no tienen esa capacidad. Entonces, al no tener esa capacidad, lo único que estamos en manos para generar y garantizar esa transparencia y no transparencia es generar doctrina y al final generar jurisprudencia en función de los casos que se van llevando. Eso, en varios países tienen la oportunidad de debatirlo y comprobarlo los propios magistrados de los tribunales supremos, la contestación que hacía es decir, no tenemos otra herramienta que ir observando las sentencias que se van generando con todas las casuísticas y variables que hay en esto, que son muchísimas. Muchísimas. Pablo, y ya por último, para no abusar de tu tiempo, pero obviamente que el tema genera mucha reflexión e invita a conversar sobre quizás muchos temas, como tú bien dices, y nos llevaría quizás otra hora y quizás días y semanas. Pero hay una pregunta de Óscar Muñoz que también me gustaría que planteártela para también ya cerrar quizás como ideas más fuertes. ¿Cómo podemos, como sociedad y Estado, prepararnos o generar los cambios culturales necesarios para impulsar el cambio, considerando que las revoluciones industriales y laborales, así como la adaptación al uso del computador y otras tecnologías, esto tomará más tiempo en Sudamérica, en Centroamérica, en el sur global? Pues sí, mira, cuando hablamos de cultura tenemos que saber qué es la cultura. La cultura no deja de ser, al final, bueno, pues un conjunto de principios, valores y creencias de una organización que comparte muchos individuos, ¿vale? Y la cultura tiene varias velocidades en función del país y el continente que estamos. Eso es exactamente igual que el liderazgo. Cuando nosotros programábamos liderazgo para todos o programa de liderazgo visible, cometimos un grave error, porque la percepción, expectativa y perspectiva que tiene de liderazgo un ruso no lo tiene un señor de Bolivia. Es absolutamente diferente. Por lo tanto, vamos a transitar en un gran tiempo donde las culturas tienen varias velocidades. Mirar una cosa, hay países que no están en el ámbito latino, y hablo de latino ni de España ni de Latinoamérica, que no lo tenemos, que son de los mundos anglosajones, donde la cultura al final se genera por una suma de principios, valores y creencias que he dicho anteriormente, pero que tienen los individuos interiorizados en su propia sí. Cuando yo hablaba de la seguridad basada en el comportamiento, que no era suficiente, teníamos que ir a la seguridad basada en la cultura y los valores. Es el próximo proyecto grande que tenemos en el año 2025. Dirigirnos a lo que dice esa pregunta. Tenemos que generar proyectos que vayan basados en la cultura y en los valores. Eso va a ser a diferentes velocidades. Si la pregunta, si no la he entendido mal, venía comparándome que iba a tener de varias velocidades y la va a tener, obviamente, porque pensar que no en el ámbito que estamos hablando, en cualquier ámbito, el conjunto de pensamientos, creencias, etcétera, del grupo son diferentes en función también de muchísimas variables. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura, no hablemos de que hay un plan general de una cultura general, pero que se puede incidir obviamente, si el G20 o el G7 tuviesen todo el mundo y todos los organismos internacionales el mismo objeto, obviamente sería mucho más fácil y generando cultura, porque la cultura se produce piramidalmente desde aquellos que tienen la mayor capacidad de organización y decisión y son más visibles hacia abajo en las propias organizaciones. Pero también es verdad que hay cambios que se producen en la sociedad que es de abajo arriba. Yo voy a poner un ejemplo. Antes del COVID, el gran cambio que se estaba produciendo en muchos países con el cambio climático, ¿sabéis cuál era? Era del propio pueblo. Salía con manifestaciones muchos jóvenes en países europeos y algunos países americanos, que tuvisteis la oportunidad todos de ver, en masa. Había un cambio que se producía de abajo arriba con el tema del cambio climático. ¿Vale? Era curioso, pero se está dando a la inversa.
Pero pensar, si hablamos de este tema, como todos son vasos comunicantes, ¿no? Y todo está conectado, que hay que reconocer también que es que el mundo no se pone de acuerdo ni en el cambio climático ni en nada. Y estamos viviendo un momento de incertidumbre, que era el titular de esta ponencia, en la cual la incertidumbre es total. En esto y en muchas cosas. Cuando vino el COVID, que todo el mundo sepa que el COVID ya se veía venir, pero no era el COVID. Es que yo podía hablaros de pandemias que no se produjeron porque el huésped lo cogieron muy a tiempo y eran mucho más letales que el COVID. Y ya se veía, sabéis que nada más que conocemos me parece que es un 0,4% de las bacterias, protozoos y gérmenes que están por el mundo. Y en un mundo global donde hay transporte, donde hay transacción de personas ya, se va a generar y nos tenemos que ir preparando y eso estamos haciendo las grandes compañías, grandes instituciones para otra pandemia, porque es cuestión de tiempo. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, por el video, por haber contestado y atendido a las preguntas también de nuestro público, de nuestros estudiantes. Agradecemos la participación de todos las personas que han asistido a esta nueva conferencia, esta segunda conferencia de este ciclo. Recuerden que esta conferencia quedará grabada en nuestro canal de YouTube y durante los próximos días van a recibir a sus correos electrónicos la certificación de Carver University por haber estado presente en esta interesante conferencia. También les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para estar conectados y estar al día también de la agenda de este ciclo, al cual también le agradecemos a Global Academic Network y a Carver University por permitirnos compartir este espacio virtual. Muchas gracias a Pablo Yáñez por su exposición, muchas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Nos vemos en una próxima conferencia. Gracias a vosotros.